Bienvenidos una vez más, agentes. ¿Sabían que es estadísticamente imposible que estemos solos en el universo? ¿Qué ocurre cuando la estadística alcanza una civilización que no está preparada para el contacto? Ítem número SCP-163. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. Los aposentos de SCP-163 constan de 4 habitaciones contiguas, de 3 metros desde el suelo hasta el techo, con los siguientes atributos. Una sala de recepción de 5 metros por 5 metros con una esclusa de aire y asientos apropiados para SCP-163 y morfología humana. Un cuarto de almacenamiento de 5 metros por 3 metros, capaz de almacenar el traje aislante de SCP-163, sus herramientas y juegos. Un taller y comedor de 20 metros por 15 metros, que contengan toda la tecnología recuperada, incluyendo a SCP-163-1. Un área para dormir y una instalación de descanso de 5 metros por 5 metros, amueblada con asientos y cama de acuerdo con la morfología de SCP-163. El aire es filtrado al recinto y es monitoreado automáticamente en todo momento por computadores, y una vez al día por el personal para buscar impurezas. Los filtros deben ser cambiados semanalmente o en cualquier momento en que se encuentren impurezas en el aire. 2 sistemas de iluminación se usan en el recinto. Uno que produce radiación entre 400 nanómetros y 700 nanómetros, y uno que produce radiación entre 150 nanómetros y 300 nanómetros. El sistema de iluminación primario debe permanecer activo en todo momento para facilitar la observación. El sistema secundario puede ser encendido o apagado a discreción de SCP-163. En ningún momento se deben introducir elementos químicos a recintos si van más allá de las proporciones permitidas en el manual M163-1. El personal, y cualquier artículo que traigan, será revisado para buscar rastros de estos elementos químicos, antes de permitirse su acceso al recinto. El personal debe usar trajes aislantes en todo momento, mientras estén en el recinto, para protegerse a sí mismos y a SCP-163 de contaminación cruzada. Antes de concederse permiso para entrar al recinto, el personal debe estudiar el manual M163-2 y someterse a una entrevista con el doctor. Al personal autorizado se le permite interactuar con SCP-163, asistiéndole con la reparación de equipos y jugando juegos de mesa con él. 163 puede salir de sus aposentos en cualquier momento. Primero debe anunciar sus intenciones de salir del recinto a través de un gesto acordado y ponerse su traje aislante. El traje posee los mismos filtros de aire usados para circular el aire en el recinto. Para facilitar su visión, SCP-163 puede cargar una linterna UV capaz de producir ondas de radiación de no menos de 280 nanómetros para mantener el riesgo de cáncer de piel en el personal al mínimo. Cuando vague por las instalaciones, SCP-163 debe ser acompañado por un investigador junior que deberá grabar todas sus acciones, gestos y expresiones con una videocámara. El escolta debe prohibirle a SCP-163 cualquier área que se considere peligrosa para él. Una vez cada 3 días, el personal debe entregar en la sala de recepción un contenedor de 20 litros con elementos químicos en las proporciones listadas en el manual M163-1. SCP-163 recibirá el contenedor y verterá su contenido en SCP-163-1. El contenedor vacío es puesto entonces en la esclusa de aire para su recuperación. El equipo puede ser removido del recinto solo cuando sea en presencia de SCP-163. Si SCP-163 interfiere con la remoción de una pieza de equipo, el equipo debe ser puesto de nuevo en el área de donde se tomó. Bajo ninguna circunstancia SCP-163-1 será desensamblado, operado o removido por el personal. Cualquier intento de hacerlo resultará en severos castigos. Descripción: SCP-163 es un organismo inteligente de origen extraterrestre. De pie, mide 2 metros de alto y 1.5 metros de ancho, con la mayor parte del cuerpo suspendida a 50 centímetros del piso. El cuerpo es más o menos cilíndrico, con una boca circular en la parte de abajo, el equivalente a una cabeza en la parte de arriba, y 8 piernas de 3 articulaciones, ubicadas radialmente alrededor del ecuador. SCP-163 también tiene una serie de extremidades especializadas, listadas a continuación. 2 aparatos prensiles de alimentación en ambos lados de la boca.
dos brazos cerca de la parte superior del cuerpo, usados para manipulación delicada, dos brazos más grandes localizados más cerca de las piernas, usados para manipulación pesada y levantamientos, y capaces de producir una fuerza constante de aproximadamente 500 newtons y una fuerza de golpe de hasta 2000 newtons. Dos apéndices de función indeterminada localizados entre las piernas y piezas vocales, que fueron amputados antes del descubrimiento de SCP-163. A 30 centímetros de la parte de arriba del cuerpo hay un ojo semicompuesto que se extiende en un aro alrededor de él, permitiéndole 360 grados de visión. Hay un punto ciego en la parte trasera de la cabeza para hacer espacio para un órgano usado para la eliminación de desechos corporales. El ojo compuesto está separado en 88 unidades. La hipótesis más probable es que cada unidad recibe solo información vertical, mientras que el cerebro intuye la información horizontal, comparando los aportes de las diferentes unidades. El ojo es sensible a las amplitudes de onda de luz entre 150 nanómetros y 300 nanómetros, equivalentes a VC, que es dañina para la mayoría de la vida terrestre. SCP-163 contiene un endoesqueleto que consiste en tejido similar en composición y estructura química a la celulosa. La estructura esquelética sobresale de la articulación superior de cada pierna y parece haber sido despuntada por medios mecánicos. No se exhibe respuesta de dolor cuando se toman muestras de estas salientes. La piel es transparente en amplitudes de onda de luz visible, pero opaca para la ultravioleta. Las muestras de sangre tienen un sistema de transporte de oxígeno y dióxido de carbono basado en níquel, en lugar del de hierro o cobre usado por los organismos terrestres, y es de color verde. Análisis de sangre y tejidos muestran que las células de SCP-163 usan el ADN para instrucciones, con las bases estándar de GCAT. Sin embargo, se usa un método diferente para interpretar dichas instrucciones. Sets de 3 bases siguen codificando aminoácidos, pero no son los mismos que se codifican en células terrestres. Adicionalmente, algunos aminoácidos terrestres no están presentes en su biología, mientras que otros que usa no están presentes en la biosfera de la Tierra, permitiendo arreglos de proteínas dramáticamente diferentes. El medio ambiente nativo de SCP-163 debe haber contenido diferentes proporciones de elementos comparados con los de la Tierra. Esto se evidencia por su sensibilidad a ciertos elementos comunes y su resistencia a otros menos comunes. Un metal pesado venenoso para la vida terrestre se usa en el metabolismo de SCP-163. El hierro y el calcio, aunque no son usados por SCP-163, no causan efectos dañinos hacia él. La exposición en cualquier forma química, causa daños a los tejidos. Y son tan dañinos para SCP-163 como para nosotros. Una tabla completa de químicos seguros e inseguros, junto con requerimientos de su dieta, están en el manual M163-1. Además, la atmósfera debe haber tenido proporciones distintas de gases. SCP-163 es capaz de sobrevivir en nuestra atmósfera por algo de tiempo sin ayuda mecánica, pero empezará a mostrar señales de enfermedad después de 1 hora. El aire que se filtra para remover ciertos elementos terrestres comunes previene tal situación. El análisis de la tecnología de SCP-163 incluye búsquedas de cámaras selladas herméticamente que puedan contener evidencia de su atmósfera nativa. Se desconoce cómo SCP-163 comunica ideas complejas. La única vocalización producida por él es una onda senoidal de aproximadamente 15 Hz cuando está en ciertos estados emocionales. No hay variación a esta vocalización, que puede durar de 15 segundos a 10 minutos. Se recomienda que el personal expuesto a este sonido se mantenga en condiciones de buena iluminación para prevenir sensaciones de paranoia. Las emociones se muestran de forma primaria por el domo de tejido sobre el ojo compuesto. Diferentes estados corresponden a distorsiones de surcos en la piel por músculos subdérmicos. Además, se ha notado un gesto afirmativo y uno negativo. Un gesto afirmativo consiste en golpeteos rápidos de los manipuladores delicados de SCP-163, mientras que un gesto negativo es el mismo, pero realizado por los manipuladores pesados. Información específica sobre los gestos y estados emocionales se encuentra contenida en el manual M163-2. SCP-163-1 parece ser un dispositivo de soporte vital universal. Es capaz de convertir elementos químicos base a sustento para SCP-163
en adición a proyectar originalmente el fenómeno en el cual se encontró a SCP-163. Para asegurar la salud constante de SCP-163, el estudio de SCP-163-1 está prohibido hasta después de la muerte de SCP-163. La función de otro equipo no se entiende por completo. La tecnología se limita a burdos transmisores ensamblados a partir de computadores análogos especializados. Muchos procesos físicos que estas computadoras modelan no corresponden a nada conocido por la ciencia moderna. Se tiene la teoría de que SCP-163-1 se basa en alguno de estos procesos para poder funcionar. SCP-163 fue descubierto originalmente por mineros en las montañas de los Andes, en 2000. Los estratos de roca en los que fue encontrado tienen aproximadamente años de edad. Minerales conmocionados en el área indican que la nave espacial hizo un aterrizaje forzoso. Los mineros reportaron que encontraron una superficie reflectiva impenetrable que desapareció abruptamente después de remover suficiente roca de su superficie. La descripción sugiere que esta es una versión más grande del fenómeno producido por SCP-163-1. A pesar de haber estado incrustados en roca por años, los contenidos de la cámara no mostraban signos de edad o de grado, lo que se cree que es un efecto del fenómeno. Aproximadamente 30% del equipo había sido saqueado antes de que los agentes alcanzaran la escena. Aunque se han recuperado algunos desde entonces, hay muchos artículos aún sin encontrarse. Los agentes continúan revisando el mercado negro por más pistas sobre la ubicación de la tecnología perdida. Cuando los agentes tomaron control de la escena, SCP-163 aún estaba encerrado en la esfera reflectiva producida por SCP-163-1. La relativa simplicidad de la interfaz de SCP-163-1 permitió a los agentes desactivarlo rápidamente. Los agentes fueron forzados a someter a SCP-163, quien fue violento en ese momento. A partir de esa confrontación inicial, SCP-163 ha cooperado con la Fundación, hasta el límite de su habilidad para entendernos. Los siguientes son experimentos selectos realizados a SCP-163. Una lista completa de experimentos y resultados se encuentra en el manual M163-2. Registro del experimento 163-46. Reconocimiento facial. Fecha: 2000. Sujeto: SCP-163. Procedimiento: el Dr. entró a los aposentos de SCP-163 cargando 30 tarjetas de 11 por 17, con imágenes impresas en ellas con tinta absorbente de UV. Las imágenes eran representaciones de caras humanas de distinta complejidad. Se le mostraron estas imágenes a SCP-163, de la menos compleja, una carita feliz, a la más compleja, una fotografía del Dr. Detalles: SCP-163 no fue capaz de reconocer la carita feliz que los niños humanos son capaces de emular inmediatamente. No fue sino hasta la imagen 18 que SCP-163 reaccionó tomando la tarjeta y poniéndola sobre el frente de la placa del rostro del Doctor. La imagen 18 tenía características faciales exageradas, que incluían una nariz, ojos, oídos y una boca abierta mostrando una hilera de dientes derechos. La imagen 17 era idéntica, pero con la boca cerrada. Registro de experimento 163-46. Reconocimiento facial. Fecha: 2000. Sujeto: SCP-163. Procedimiento: el Dr. entró a los aposentos de SCP-163 cargando 20 tarjetas de 11 por 17, con imágenes impresas en ellas con tinta que absorbe UV. Las imágenes eran representaciones de la parte superior del cuerpo de SCP-163, variando en su complejidad, desde un triángulo isósceles hasta una fotografía de SCP-163. Detalles: SCP-163 no reconoció la primera tarjeta como un miembro de su especie. La segunda tarjeta, que mostraba un triángulo isósceles con una línea horizontal que pasaba por el medio, incitó una respuesta. SCP-163 tomó las tarjetas del Dr. y miró cada una. Luego, dividió las tarjetas en dos montones. Una que tenía 6 imágenes, incluida la imagen 1, y una que contenía las demás, incluyendo la imagen 2.
Se tiene por hipótesis que el primer montón incluye imágenes que no pueden ser reconocidas como miembros de la especie de SCP-163, mientras que el segundo montón tiene las imágenes que sí. La presencia de la fotografía en el segundo montón apoya esta hipótesis. Registro de experimento 163-46. Prueba de altruismo. Fecha: 2000. Sujeto: SCP-163. Procedimiento: el doctor entró al recinto cargando 2 bloques de madera y una caja capaz de contenerlos. El doctor abrió la caja y movió un bloque a su interior, fingiendo un gran esfuerzo. Después de cerrar la caja, el doctor movió el segundo bloque hacia ella, de nuevo fingiendo esfuerzo, y esperó una respuesta de SCP-163. Detalles: SCP-163 abrió la caja para el doctor. Después de 10 segundos de sus intentos de poner el bloque en su interior, mientras ésta estaba cerrada. El resultado es consistente con el mismo experimento realizado en niños humanos. Registro de experimento 163-46. Funciones superiores. Fecha: 2000. Sujeto: SCP-163. Procedimiento: el doctor entró al recinto con un carro que contenía un caballete, 5 lienzos, pinceles variados y una selección de pigmentos que reflejan diferentes frecuencias ultravioletas, entre 150 nanómetros y 300 nanómetros. El doctor brevemente demostró el acto de pintar, usando 3 de los pigmentos, antes de entregarle el pincel a SCP-163. Detalles: SCP-163 inmediatamente empezó a pintar con los pigmentos que se le proporcionaron. La imagen creada era un paisaje que contenía plantas y animales no reconocidos, de acuerdo con proyecciones UV. SCP-163 permaneció estático por 7 minutos después de completar la pintura, antes de tirarla de su caballete y retirarse a una esquina de la sala de recepción. Los surcos craneales indicaban angustia. Todos los intentos posteriores de interactuar con SCP-163 fallaron, hasta que el doctor intentó remover los artículos de pintura del recinto. En este punto, los manipuladores pesados de SCP-163 surgieron de entre sus piernas e indicaron el gesto de negación. Al día siguiente, se vio a SCP-163 pintando en un nuevo lienzo. Anexo 163-88. A partir de esta fecha, nuevos lienzos, pinturas y pinceles deben ser provistos a SCP-163 cada que sus suministros empiecen a escasear. Esta es la primera comunicación significativa que hemos sido capaces de entender. Como mínimo, podríamos aprender más sobre la ecología de su mundo natal. Doctor. Anexo 163-93. Las probabilidades de haber descubierto a SCP-163 son absolutamente alucinantes, dado el tamaño de la Tierra. Varios factores han tenido que ser parte de esto, incluyendo las placas tectónicas, desarrollo de terreno por los humanos y simplemente pura suerte. Archivo una recomendación para que todas las excavaciones de estratos de años de edad sean monitoreadas por agentes en búsqueda de más miembros de la especie de SCP-163. Encuentro difícil de creer que casualmente encontráramos la única nave espacial que hizo un aterrizaje forzoso en la Tierra hace millones de años, en un momento en el que estamos apenas comenzando a desarrollar la capacidad de reconocer la importancia de dicho hallazgo. Debe haber otros ocultos en estado latente, en alguna parte. Doctor. Fin del registro. Una anomalía cuyo encubrimiento tiene sentido. En una rara muestra de humanidad, la Fundación ha optado por intentar comunicarse con la entidad extraterrestre, en lugar de experimentar con ella como si fuera un juguete. Este tipo de anomalías, que representan un riesgo bajo pero latente para sí mismas y otros, son las que mejor ejemplifican el principio de encubrimiento de la GOC. Monitorearemos los avances de la Fundación y estaremos listos para intervenir si dejan ver intenciones más allá de la simple protección y encubrimiento de este ser perdido en el tiempo y el espacio. Ayúdanos a seguir develando anomalías con tus sugerencias debajo. Yo soy Virus Anónimo. Nosotros somos la GOC y ustedes han sido informados.